si eliges un buen libro o alguno que te interese, créeme que no te va a pesar. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es César Mandujano Rodríguez. El día de hoy les vengo a hacer una recomendación de una lectura, de un cuento. Es el capítulo número 5 de la novela una historia del mundo en 10 capítulos y medio, del autor Julian Barnes, un novelista británico nacido en 1946, ganador de múltiples premios, autor de muchísimas obras. Esta novela fue publicada en 1989. El capítulo que les voy a platicar, el número 5, se llama El naufragio. Ok, comencemos. Este cuento del naufragio se basa principalmente en la supervivencia del hombre. Comienza con una expedición que va hacia Senegal, que está conformada primeramente por 4 navíos que van tripulada por 350 personas. Al principio de esta historia se basa principalmente en una en específico, en la que conforme arrecia el viento del mar, la tempestad comienza a surgir. Esta se desvía, pierde a la demás tripulación, se desvía y comienza a tener ciertas fallas. Empieza a llegar a zonas desconocidas en las que las algas van atorando el bote, lo van descomponiendo, se podría decir así, a lo que hace que los tripulantes ingenien un plan, que era el barco contaba con 4 botes para, pues se podría decir, para emergencias. Ven que son demasiadas personas, a lo que deciden hacer una balsa para todos salir con vida. Hacen la balsa, esta tripulación parte. Algunos se deciden quedar en la fragata, en el navío, por miedo y con la esperanza de que siguiendo ahí tuvieran más oportunidades de sobrevivir. Los demás parten y igual pasa lo mismo. Los vientos empiezan a arreciar, el mar con las olas poderosas, y esto hace que estos 4 botes que iban arrastrando la balsa hacia tierra suelten la balsa y esta balsa tome su propio rumbo. Los tripulantes de esta balsa cargaban con provisiones, que era vino, masa para galletas y muchas otras cosas. Conforme pasan los días, estas se les van terminando y algunos murieron por sed, por hambre, porque no satisfacían sus necesidades, por calor, por el frío, por muchas cosas. Estos fueron falleciendo y entonces la desesperación de los demás tripulantes por el hambre, entonces empiezan a consumir carne humana, a lo que muchos le tenían pues obviamente un cierto pavor a la carne humana, pero esa necesidad del hambre los hace pues consumirla. Muy bien, ahora permítanme leerles un pequeño fragmento de este cuento para que se introduzcan en la historia y se den la oportunidad de leerla. Por la mañana del 4.º día, descubrieron que una docena de sus compañeros había muerto durante la noche. Los cuerpos fueron entregados al mar, salvo uno que reservaron para combatir el hambre. A las 4 de esa tarde, un banco de peces voladores pasó por encima de la balsa y muchos quedaron atrapados en los extremos de la embarcación. Esa noche aliñaron el pescado, pero su hambre era tan grande y cada porción tan exigua que muchos de ellos añadieron carne humana al pescado, y la carne aderezada les pareció menos repugnante. Fue a partir de entonces cuando todos aprendieron a consumir carne humana. La noche siguiente les trajo nuevas provisiones. Algunos españoles, italianos y negros que habían permanecido neutrales durante los primeros motines conspiraron con el propósito de arrojar a sus superiores por la borda y escapar a tierra, que ellos creían próxima, con los objetos valiosos y las pertenencias que habían sido introducidos en una bolsa que colgaron del mástil. Este es una pequeña parte del libro, a mi gusto la más interesante, ya que nos habla de cómo
el hambre se apoderó de los tripulantes y los hizo llegar al extremo de consumir carne humana. La sed también era muy intensa, que incluso tuvieron que beber sus propios orines. Se me hace un cuento demasiado interesante, fuera de lo normal. A los que les gusta la lectura, de verdad se los recomiendo mucho. Y a los que no, pues espero también que les llegue a interesar y que lo lean. No es muy largo el cuento. La primera mitad nos habla sobre la historia de esta embarcación. Y la segunda nos relata, nos explica porque hay una pintura sobre esta historia que se las estaré mostrando en estos instantes. Nos explica lo que no se vio en la pintura, el por qué se pintó solo esa escena en específico. Y pues de verdad es muy interesante. Espero les haya agradado y se den la oportunidad de leer este cuento. Pues por mi parte es todo y hasta luego.